Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Ya veo que recibís... Buenos días. Buenos días. Veo que recibís correctamente el audio, ¿verdad? Buenos días. A ver, un segundito. Perfecto. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, pues muchas gracias por el interés mostrado por esta sesión, por esta webinar que vamos a iniciar ya. La verdad es que es un tema que, como sabéis, tiene bastante importancia y bastante relevancia porque se ha ido de alguna forma infiltrando, ¿verdad?, en nuestra conversación cotidiana y ha llegado un momento en el que realmente se ha convertido prácticamente en una realidad cuando en el fondo son pocas las personas que seguramente están en condiciones de hacer una definición concreta y correcta de lo que es la compra basada en valor. Bueno, sabemos todos que vivimos en un momento, en un modelo social en el que realmente la información viaja muy deprisa. Y eso tiene cosas muy buenas, evidentemente. El acceso a la información, como sabéis, afortunadamente hoy en día es general, es universal, es amplio, pero al mismo tiempo también tiene algún problema derivado, y es que a veces no siempre la información es una información correcta y que no siempre la información genera conocimiento, sino que puede conducir precisamente a todo lo contrario, a cierta desinformación. En el ámbito muchas veces, por ejemplo, de los estudios un poco más relacionados con lo que tiene que ver con el aprendizaje a través de la información y la inteligencia competitiva, a esto se le suele llamar infoxicación. A veces tenemos tanta información que nos acabamos de alguna forma intoxicando, ¿no? Y sacando de algunas conclusiones que no son del todo correctas o que no son del todo útiles. Bueno, la compra basada en valor se está convirtiendo en una especie de bálsamo de fierabrás. Prácticamente parece que la compra basada en valor lo arregla todo, lo soluciona todo y lo explica todo. Y me parece ciertamente un poco peligroso, porque veréis, en los últimos tiempos, en los últimos meses, yo personalmente me he quedado muy asombrado con algunas cosas que he escuchado en algunos foros, en conferencias. De repente parece que la compra basada en valor, bueno, pues estaba entre nosotros sin que lo supiéramos. Tiene la capacidad de modificar nuestro marco normativo. He llegado a escuchar cómo la ley de contrato del sector público pues está totalmente en línea con la compra basada en valor, cuando la ley de contrato del sector público no hace ni la más mínima referencia a este concepto. Todo esto que está generando, yo creo que mucha confusión. Y esto, como digo, es peligroso. ¿Por qué? Porque la compra basada en valor sí es realmente un paradigma útil, pero hay que entender lo que es, hay que entender cómo es y hay que entender de qué forma nos puede resultar realmente pues, una forma de gestión, una fórmula de gestión que cambie de alguna forma nuestra realidad. Bueno, para eso lo que vamos a tratar hoy, lo que voy a compartir con vosotros y que luego os pediré que, por supuesto, cualquiera que quiera hacer su aportación, su pregunta o lo que considere lo haga, lo que vamos a compartir hoy, de lo que vamos a hablar hoy es, básicamente, lo que voy a pretender básicamente es aclarar qué es la compra basada en valor, cómo la recibimos en nuestro modelo sanitario, en nuestra realidad sanitaria, y de qué forma podemos trabajar con ella para convertirla en una realidad, para que de alguna forma deje de ser esa especie de monserga que escuchamos a diario para convertirse en algo que tenga verdadera corporeidad, que tenga verdadera utilidad. Si me lo permitís, y como espero que además estéis pudiendo en este momento ver la proyección que tenemos en la pantalla, las diapositivas, voy a comenzar con la explicación y, por favor, si alguien tiene durante la retransmisión algún problema, que levante la mano, que escriba a través del chat, porque está el equipo detrás que puede resolver cualquiera de vuestras dudas. Muy bien, pues vamos a compartirla. Ahí tenemos abajo. Perfecto. Muy bien, creo que lo veis, ¿verdad? ¿Veis bien la pantalla? Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues vamos allá. Muy bien. ¿Por qué se habla tanto de compra basada en valor? Vamos a apartar un poquitín de la pantalla nuestra ese recuadro porque nos tapa parte del contenido. Fantástico. ¿Por qué se habla tanto de compra basada en valor? Bueno, pues veréis. Primero, para entender por qué se habla tanto de la compra basada en valor, me parece muy importante que nos acerquemos un poco, hagamos una introducción al contexto. ¿Cuál es el contexto? Pues el contexto es que las cifras que manejamos desde hace unos años en la realidad sanitaria en España, pues nos alertan, nos hablan de una cruda realidad. ¿Cuál es esa realidad? Pues que en principio parece que
partiendo de un modelo en el que, como sabemos todos, tenemos un modelo sanitario francamente bueno, un modelo que siempre se ha dicho que es un modelo excelente, que es un modelo que efectivamente ha conseguido llevar a capas amplísimas de la población, prácticamente de una forma universal, pues un cuidado de la salud, una atención sanitaria de excelente calidad. Parece ser que, no obstante esto, en los últimos años ha habido un retroceso en la valoración percibida por los usuarios. Es decir, los usuarios no han mejorado la valoración que tienen sobre el sistema sanitario o Sistema Nacional de Salud Global, sino que parece que de algún modo empiezan a manifestar un cierto descontento con la forma en la que la atención sanitaria es prestada. Al mismo tiempo, hemos visto cómo se ha producido un incremento sostenido del coste sanitario capitativo. Es decir, los costes sanitarios, tanto a nivel global, en términos globales, como a nivel capitativo, a nivel de atención por paciente, se han incrementado y se han incrementado de una forma además considerable. Fijaros que, por ejemplo, el coste sanitario capitativo ha tenido una variación en los últimos 10-12 años de nada menos que el 69-70%. Es decir, ha sido un incremento considerable. Lo que le cuesta al sistema sanitario, a nuestro modelo sanitario público, la atención de cada uno de sus pacientes ha crecido a un ritmo que no es fácilmente explicable, porque, como vamos a ver luego después y hablaremos un poco, aunque es verdad que hay ciertos factores sobre los que ya tenemos un conocimiento muy avanzado, como el que conocemos o denominamos como factor demográfico, no son explicativos o no pueden explicar la totalidad de las razones de ese incremento. Al mismo tiempo, se ha producido un importantísimo incremento de la deuda pública, no solamente a nivel sanitario, sino a nivel general, a nivel global. La deuda pública en España, como sabéis, supera con creces el 100% del PIB y estamos en un momento en el que realmente lo que se está produciendo es un aumento del gasto público a unos ritmos que no son sostenibles, porque al final nos estamos endeudando por encima de nuestra capacidad de producción. Mientras que la deuda pública y el gasto público han crecido muy deprisa, del 35% del año 2004-2005 a, como os decía, 116% del PIB a día de hoy, por poner un ejemplo en términos de deuda pública, mientras que, por ejemplo, el PIB neto está plano prácticamente desde el año 1996. Es decir, el PIB no ha crecido excesivamente, tuvo momentos de cierto crecimiento, pero a partir del año 2006 se estabiliza y realmente no ha habido un crecimiento neto importante, pequeñas variaciones porcentuales anuales que para nada son capaces de contrarrestar el aumento del gasto público. ¿Esto qué genera? Pues, como digo, incremento de deuda. Por último, también hay un descontento en determinadas capas o dentro de determinados actores relevantes del sistema sanitario, como pueden ser los propios profesionales y también los proveedores, porque un ejemplo claro de que los proveedores no están satisfechos con el actual funcionamiento del modelo lo tenemos en el índice de licitaciones desiertas, que se ha disparado en los últimos años, especialmente en el último año, como sabéis, por múltiples causas y motivos. Todo esto implica que hay una realidad que se puede determinar a través de las cifras. Y esta realidad genera una doble presión en nuestro modelo sanitario. Esa doble presión, por una parte, es los esfuerzos para el mantenimiento y la mejora, en la medida de lo posible, de la calidad asistencial. Porque partimos de una muy buena calidad asistencial. Es decir, nuestro sistema en ese sentido es eficaz, es capaz de prestar, es capaz de proporcionar a los usuarios una gran calidad asistencial. Y otra presión y otra preocupación del modelo es la garantía de la sostenibilidad financiera, porque las cifras de las que os hablaba antes es lo que nos arrojan. Una preocupación por la sostenibilidad que tiene un fundamento fundamentalmente financiero, en el sentido en que realmente esos índices de incremento del gasto son difícilmente soportables cuando en contrapartida los ingresos no aumentan al mismo ritmo. Sobre esto ya sabéis que el tema de la sostenibilidad es antiguo, no es nuevo. No os voy a descubrir nada nuevo ni tampoco me quiero detener demasiado en ello porque se viene hablando largo y tendido. Siempre, desde incluso antes de la transferencia de las competencias a las comunidades autónomas, antes de la desaparición del INSALUD, la sostenibilidad fue un problema, porque es cierto que la sanidad española siempre ha tenido un mal endémico que es una infrafinanciación, una financiación por debajo de lo que hubiera sido deseable. Pero hay que tener en cuenta que al estar financiada vía impuestos y al tener acceso obtener sus ingresos a través de los presupuestos generales y a partir, lógicamente, de ahí de la canalización que hacen las propias comunidades autónomas para atender sus servicios de salud autonómicos o regionales, lo cierto es que el presupuesto es un condicionante relativo. Si el presupuesto se agota, lo que se genera es deuda, pero la actividad no cesa. Es decir,
Esa infrafinanciación es más teórica que real, porque en el fondo lo que ocurre es que los presupuestos se pueden llegar a quedar cortos antes en el tiempo, pero al final los servicios se siguen prestando. Y esa desviación presupuestaria, ese gasto sanitario que no está asignado a presupuesto, es el que preocupa porque es una magnitud que, como decía hace un momento, está creciendo. Por lo tanto, la realidad de nuestro modelo, la realidad del modelo sanitario español está determinada entre otros, pues son muchos los factores, los más interesantes o los más importantes serían básicamente los siguientes. Las limitaciones presupuestarias, como acabo de decir, las peculiaridades propias de cualquier modelo productivo de factoría administrativa. Una factoría administrativa o burocrática, como sabemos, es una forma muy jerarquizada y muy departamentada de trabajar, y eso es propio de nuestro modelo sanitario, de nuestro modelo además que conocemos como modelo de gestión directa, porque la titularidad, la gestión y la prestación del servicio, como sabemos, están o recaen sobre un mismo actor, que son las administraciones sanitarias. El impacto del factor demográfico, envejecimiento, cronicidad, polimorbilidad, calidad de vida, general, es decir, los hábitos de vida, ¿no? Como los hábitos de vida, lo que siempre hemos conocido por salud pública, los hábitos de vida están influyendo muchísimo en la modificación del perfil del paciente, con lo que ello implica a nivel de gasto sanitario. El impacto del factor tecnológico, las innovaciones tecnológicas tienen un alto impacto presupuestario, por lo tanto todas las innovaciones, ya sea en tecnología sanitaria como en el ámbito farmacéutico, tienen un gran impacto presupuestario, y las ineficiencias en la cadena de valor hospitalaria y en el modelo de asignación de recursos. Por lo tanto, existe la necesidad y la convicción de que algo ha de cambiar, de que el modelo tiene que avanzar, que el modelo tiene que reconvertirse, que tiene que nada de transformarse. Bueno, a lo mejor no es necesaria una transformación en un sentido amplio, pero sí una revisión y sí, lógicamente, una modernización y una adaptación a los tiempos y a las necesidades. Como os decía antes, el modelo español ha sido tradicionalmente uno de los más eficientes. Y esto quiere decir, ha sido eficaz y al mismo tiempo ha sido barato. Ha sido un modelo relativamente barato porque fijaros cómo con asignaciones presupuestarias relativamente pequeñas es capaz de alcanzar unos niveles de calidad asistencial muy altos. Ahora bien, alguna de estas variables, es decir, algunas de las variables que permitían esta situación están desapareciendo o están cambiando, están mutando, se están produciendo efectivamente cambios que están afectando a esto. Y eso está haciendo que la relación de la eficiencia, es decir, esa percepción que seguimos teniendo en nuestro modelo sanitario de ser muy eficaz y no excesivamente caro, se está manteniendo con dificultad y se está manteniendo sobre la base de 5 fenómenos que son los que yo os estoy relatando en esta diapositiva. En primer término, la baja retribución a los profesionales sanitarios. Es decir, el modelo mantiene esa relación porque paga relativamente poco o por debajo de lo que sería normal, o si lo comparamos con otros países o con otras realidades, por debajo de lo que sería normal. La retribución al proveedor también es baja. España tiene un modelo que, como sabemos, negocia, por ejemplo, el precio de los medicamentos. Es decir, aquí los precios de los medicamentos son negociados con el Ministerio de Sanidad y, por lo tanto, hay importantes descuentos. Pero es que también los proveedores de otro tipo de productos sanitarios también están en un modelo de compra que es un modelo que tiene un marcado corte hacendístico, es un modelo que tiene un marcado corte digamos, basado en el precio unitario, y que nos lleva a sistemas de compra que en el fondo operan como si fueran subastas, son semisubastas. Tiene una fuerte restricción de acceso. Es decir, aunque es un sistema universal, que es un sistema abierto, en el fondo tiene una restricción de acceso. Es decir, el usuario no accede al sistema de forma inmediata ni de forma directa. ¿Por qué? Pues porque tiene que superar una serie de trámites que al mismo tiempo están condicionados por un elemento fundamental como es el tiempo. Y eso lo estamos viendo con el crecimiento de las listas de espera. El problema de las listas de espera, que es un problema grave, también de alguna forma mantiene al sistema en sus actuales cotas. La ausencia de la medición de la eficiencia, pero también la ausencia de incentivos para alcanzar la eficiencia. Porque la eficiencia de nuestro modelo sanitario a día de hoy es una incógnita. Las cifras nos hablan de una realidad, pero no se ha hecho nunca un estudio sobre el grado de eficiencia que tienen, por ejemplo, los procesos de asignación de recursos. Es decir, ¿hasta qué punto es eficiente la compra pública tal y como la conocemos? ¿Hasta qué punto es eficiente los procesos a través de los cuales los hospitales, especialmente, bueno, pues adquieren todos los insumos necesarios para llevar a cabo su acción productiva, su actividad productiva y la prestación de los servicios asistenciales? Eso, como digo, ya es una incógnita,
Pero al mismo tiempo el modelo no incentiva a los profesionales, no incentiva para que realmente se persiga esa eficiencia o que se persiga esa medición continua de la eficiencia. Por último, toda esa desviación lo que está generando es deuda, pero ese aumento continuado de la deuda es lo que nos está permitiendo mantener, digamos, un poco los estándares actuales. Y en eso, en ese momento en el que del que hacía referencia o al que hacía referencia, ¿con qué nos encontramos? Pues que llegan a nuestro país una serie de teorías que vienen de otra latitud, que vienen de otra realidad totalmente distinta y que son básicamente las que ya conocemos todos, el Value-Based Healthcare y el Right Care. Bueno, ¿qué quieren decir o qué pretenden estos paradigmas, estas teorías? Estos provienen de una realidad sanitaria muy distinta, donde, como es la de Estados Unidos, donde hay un problema gravísimo de eficiencia. Porque sabemos que la sanidad en Estados Unidos es una sanidad muy cara. Si analizamos cuál es la inversión en Estados Unidos en gasto sanitario, pues veremos que tenemos medias del 12% del PIB, que es prácticamente el doble que la nuestra. Ha habido ejercicios incluso que lo ha superado. Creo haber visto alguna vez en alguna serie histórica pues un gasto del PIB en Estados Unidos en sanidad del 16%. Eso es muchísimo dinero. Pero luego, al mismo tiempo, los resultados globales que se obtienen son prácticamente esto, o están al nivel de países en vías de desarrollo. Es decir, si Estados Unidos lo clasificáramos en un estándar de países, pues estaría en una posición muy baja en comparación con el gasto que tienen asignado. ¿Esto qué llevó o a qué llevó esta situación en Estados Unidos? Pues a que se realizaran determinadas investigaciones para encontrar, esclarecer las razones, ¿verdad?, de esta situación. Y esto encontró dos posibles causas. La primera, un exceso de la actividad sin aporte real de valor, que es lo que de alguna forma denuncia el movimiento Right Care, y una orientación empresarial hacia la plusvalía que lastra la competitividad de las organizaciones sanitarias. Es hacia lo que apunta el Value-Based Healthcare. Disculpa porque en la diapositiva no están enumeradas correctamente, pero son efectivamente esas dos las causas que en su momento se localizan. ¿De acuerdo? ¿Esto qué implica? Bueno, por una parte, el movimiento Right Care, que nació en Boston a través de una organización que es Lung Institute y que publicó en The Lancet una serie de artículos, lo que pone es el acento en que hay demasiadas, o que había en Estados Unidos, perdón, demasiadas actividades innecesarias que no fomentaban realmente ningún tipo de ventaja para el paciente. Si lo que se estaba haciendo era crear actividad asistencial con la única finalidad, efectivamente, de facturarla. Y es lo que ellos llaman el despilfarro debido al sobrediagnóstico y a la sobreactuación terapéutica. Este movimiento, por lo tanto, lo que pretende es obtener una prestación sanitaria mucho más eficaz y mucho más equitativa a través de vamos a decir un poco, de dejar de hacer. Por eso ellos dicen, hay una máxima de este movimiento que es la de menos es más. Seguramente más de uno de vosotros la habrá escuchado, ¿verdad? Bueno, tiene lógica. Si el sistema tiene una tensión interna que viene de ese exceso, ¿verdad?, de actividad que no está justificado porque no aporta al paciente nada, pues evidentemente es una línea sobre la que trabajar. Por otra parte, otra línea de investigación, que es la que lleva a cabo Porter, se orienta hacia la maximización del resultado para, de alguna forma, acceder a conocer cuáles son realmente los resultados. Es decir, lo que hay que conocer es cuáles son realmente los resultados que se obtienen y por qué hay esa relación, vamos a decir, un poco de cierta desigualdad, ¿verdad?, entre la inversión y el resultado. ¿Y qué es lo que dice Porter? Bueno, pues Porter cree que lo que hay que hacer es reorientar la actividad hacia la maximización del resultado, del outcome, de la salida, de lo que se obtiene al final, ¿verdad? Y para ello, lo que hay que hacer es no poner el foco en el resultado como una medida de generación de recursos empresariales, es decir, no poner el resultado en el sentido técnico habitual de plusvalía, sino que el resultado tiene que estar de alguna forma ligado a lo que el paciente recibe y percibe. Es decir, para Porter el resultado no es tanto una cuestión de competitividad a nivel financiero, sino que es un resultado basado en la competitividad de la eficiencia como mejor garantía de la supervivencia de las organizaciones. Esto es lo que Michael Porter publicó en el año 2006, en ese famoso libro que publica junto con Elizabeth Teisberg, que es Redefining Healthcare, Creating Value-Based Competition on Results, es decir,
vamos a reevaluar, ¿no?, la competición en el ámbito sanitario sobre la base de los resultados. Esto, que para muchos es un descubrimiento en 2006, ya estaba absolutamente desarrollado en el pensamiento de Porter desde el año 86, porque lo que hace Porter, que es economista, no es ni más ni menos que traer al ámbito sanitario su teoría sobre la competitividad basada en la ventaja que proporciona el valor. Es una teoría que desarrolló durante mucho tiempo y que se hizo famosa con la publicación en 1986 de otra obra suya, que aquel que quiera saber más sobre la compra basada en valor desde el punto de vista del modelo de Porter, recomiendo que lea, que es Competitive Advantage. Es una obra en la que él ya habla y dice lo fundamental es que las mejoras de la cadena de valor aportan competitividad empresarial. Cuanto más valor se genera en una organización empresarial, más competitiva resulta. Y de eso es de lo que va, en suma, la idea de la atención sanitaria basada en valor de Porter. Esa experiencia del paciente, de la que habla Porter, se manifiesta a través de dos aspectos que se diferencian claramente y que luego, posteriormente, Porter desarrolla mediante la creación del ICHUM, que es el instituto, conocemos, el Consorcio Instituto Internacional para la Medición de Resultados, ¿verdad?, que es muy famoso, y que pretende la búsqueda de estándares que nos sirvan para de alguna forma identificar, clasificar y evaluar cómo son efectivamente esas dos realidades, tanto la atención sanitaria recibida por el paciente, ¿verdad?, como la atención sanitaria percibida por el paciente. Y aparecen, como sabéis, dos series estándar de indicadores, los que se llaman PROMS, o Patient Reported Outcome Measures, o PREMS, que son no ya lo que el paciente ha recibido, sino lo que el paciente ha percibido. Por lo tanto, aquí hay una diferencia importante. Y a través de estos estándares, de estos indicadores estándares, que además son comúnmente aceptados porque son a nivel internacional y porque, como todos sabemos, están basados, lógicamente, en la práctica clínica, es como el modelo porteriano intenta, de alguna forma, pues avanzar para reorganizar el funcionamiento de las organizaciones sanitarias. Pero atención, que esto es muy importante. El funcionamiento de las organizaciones sanitarias en Estados Unidos, fundamentalmente, o en modelos en los cuales el paciente tiene una capacidad de decisión directa sobre la atención que recibe. Porque recordad que estamos hablando de modelos sanitarios en los cuales el paciente recibe la atención bien porque la paga directamente o bien porque la paga a través de su aseguradora, lo que le da la opción de elegir el hospital, el profesional, etcétera, etcétera. Por eso decimos que el concepto de Porter también incluye en su formulación el esfuerzo necesario para obtener valor, ese valor que percibe el paciente o que recibe el paciente. Es decir, los costes que son necesarios, ¿verdad? Los recursos que se tienen que utilizar para conseguir ese resultado, ese outcome. Por eso, normalmente se alude a que la definición correcta del valor desde el punto de vista de Porter sería pues, una sencilla relación, una división entre el resultado y los costes necesarios. Pero cuando introducimos en la formulación los costes, ¿a qué nos estamos acercando ya? De nuevo, solo que dando un rodeo, vamos a llamarlo así. Nos acercamos de nuevo al concepto tradicional de valor en economía, que no es otro que la plusvalía. El valor en economía, en la actividad económica, siempre acaba conduciendo a la plusvalía. Es decir, a obtener más de lo que se invierte. Y este resultado, que sería lo que confiere a fin de cuentas esa competitividad que Porter busca para las organizaciones sanitarias, es, como sabemos, algo muy antiguo. Eso ya estaba en las primeras escuelas económicas, sobre todo las clásicas del primer liberalismo, donde al final pues, el resultado óptimo final es lo mejor que se puede conseguir, como diría por ejemplo Pareto, a través de una serie de factores productivos, que en origen todos sabemos que son pues, los básicos: tierra, trabajo y capital. Esta doble naturaleza del concepto de valor deriva de los componentes de la ecuación que lo integran y se desdibuja, por lo tanto, en otros dos conceptos. Cuando Porter habla del outcome, de lo que está hablando es del value-based healthcare. Es decir, la atención sanitaria basada en valor es aquella que se dirige hacia la obtención del mayor valor en salud, ahora hablaremos sobre este término, para el paciente. Pero cuando habla de los costes, entonces aparece otra cosa distinta, que es el value-based procurement. Es decir,
la compra, la gestión del coste, porque comprar es gestionar costes, la gestión del coste basada en valor. Y es aquí donde nace el término o expresión compra basada en valor del que estamos hablando todo el santo día. Ahora bien, valor, ¿qué es valor? Bueno, pues valor, hay múltiples definiciones. Probablemente la más correcta para nosotros sería aquella que proviene más del ámbito de la matemática, donde al final es una relación de igualdad, o el valor efectivamente de un elemento, que puede ser sustituido dentro de una ecuación. Pero si nos vamos a la definición del valor propiamente dicha, en nuestro idioma valor tiene una serie de acepciones. Solamente he dejado marcadas 3 que guardarían cierta relación con lo que tratamos de hablar. Grado de utilidad o actitud de las cosas para satisfacer necesidades. Me gusta, encaja mucho, porque luego vamos a ver que al final la compra en España, ¿qué es? Un contrato público por el cual se tiene que satisfacer una necesidad institucional. Eso dice la ley. No puede haber un contrato público si no hay una necesidad institucional que satisfacer. Pues entonces la cuestión es fácil. Si hay un grado de utilidad o actitud para las cosas de satisfacer necesidades, guarda cierta relación con el concepto de valor que queremos trabajar. Cualidad de las cosas en virtud de la cual se da por poseer cierta suma de dinero equivalente. Bueno, tiene mucho que ver con la función de compra. Y por último, fuerza, actividad o eficacia o virtud de las cosas para producir sus efectos. Esto tendría mucho que ver con lo que llamamos valor en salud. Es decir, que la atención sanitaria que prestamos al paciente tenga esa fuerza o esa eficacia o esa virtud para producir su efecto, que es precisamente eso, recuperar la salud o proteger la salud. Pero decimos que efectivamente que la salud no es un valor. Es decir, si la tenemos que conceptuar como un valor, o conceptualizar, perdón, como un valor, no es fácil, porque la salud realmente es un estado. Es decir, la salud es un valor. Bueno, es un valor desde un punto de vista, si me permitís, un poco abstracto. Es un bien. Bien, sí, efectivamente. También la paz es un bien, pero no es un valor. ¿De acuerdo? Entonces, la salud es un estado basal físico o psíquico y un equilibrio no consciente, es una homeostasis, como bien saben los clínicos. Entonces, no es producto de ninguna transformación operada, no es un intercambio material o resulta de un intercambio. Es muy difícil conceptuar a la salud como un valor. Es complicado. Ahora bien, desde el punto de vista sanitario, el valor sí puede estar o puede radicar en la preservación o en la recuperación de ese estado. Es decir, de proteger la salud o de recuperar la salud. Por eso, esta parte encaja muy bien con esa definición o con esa acepción que veíamos hace un momento como actividad, fuerza, eficacia de las cosas para producir sus efectos. Valor en salud, por tanto, puede definirse como una consecución del efecto de proteger o recuperar la salud, evaluado desde la posición del paciente. ¿Por qué desde la posición del paciente? Porque evidentemente es quien lo recibe. Es quien lo recibe y es quien lo percibe. En esto hay que reconocer que es sorprendente, ¿verdad?, que de alguna forma no haya sido un planteamiento más antiguo, porque ¿para qué existen las organizaciones sanitarias? Pues lógicamente para facilitar el mayor valor en salud posible a los pacientes. Por lo tanto, no encuentro aquí ningún problema desde el punto de vista lógico, todo lo contrario. Creo que la compra basada en valor y la atención sanitaria basada en valor inciden en lo que es fundamentalmente la obligación de las organizaciones sanitarias. Sin embargo, la idea de valor en salud que manejamos habitualmente, como hace un momento, no es tanto un producto de una reflexión de lo que la salud pueda ser o no ser, sino simplemente una traducción literal. Es una literalidad del inglés, del Value-Based Healthcare o del Value-Based Procurement que utiliza Michael Porter en su libro. Y eso ha sido un poco lo que nos ha llegado. Por eso a veces hay ciertas dificultades para encajarlo. Pero aún así, como digo, asumiendo esa terminología y asumiendo la doctrina de Porter, podemos extraer de ellas una idea muy buena, clarificadora. La acción de preservar o recuperar el estado de salud que llevan a cabo las organizaciones sanitarias se configura ¿cómo? A través de una cadena de valor. Es decir, dentro de la práctica clínica, todos los procesos asistenciales que se ponen en marcha para llevar a cabo un acto asistencial, del tipo que fuera, se van a producir dentro de un proceso transformador que denominamos cadena de valor. Cuando se lleva a cabo dentro de un hospital es una cadena de valor hospitalaria, porque Porter nos recuerda una vez más que los hospitales, los grandes hospitales, las grandes organizaciones sanitarias contemporáneas son factorías. Son lugares en los que tienen que ponerse de acuerdo multitud de elementos, conocimientos, input, capacidades instaladas, gestión del conocimiento, etcétera, etcétera, para obtener un resultado muy concreto. Y que además no lo hacemos para una persona, lo hacemos para cientos de miles de personas, para millones de personas en todo el mundo, todos los días del año. De ahí que cuanto más eficiente sea la cadena de valor hospitalaria, mayor será la capacidad de las organizaciones de preservar y recuperar el estado de salud
tanto a nivel individual de cada uno de los pacientes, que sería el ámbito concreto y específico del Value-Based Healthcare, como a nivel global o general, que es donde influye la eficiencia de la cadena de valor y, por lo tanto, donde influye el Value-Based Procurement o la compra basada en valor. Esto ya nos tiene que dar una idea, y es que vemos cómo ya se ha producido una cierta bifurcación. No es lo mismo hablar de atención sanitaria basada en valor que de compra basada en valor, porque no persiguen el mismo objetivo. Cuando estamos hablando de compra basada en valor y volvemos a, digamos, un poco a reiterar los objetivos y los principios de la atención sanitaria basada en valor, hemos perdido el foco, porque la compra basada en valor, aunque tiene en cuenta el valor que percibe el paciente y que recibe el paciente, no es su única finalidad. Recordad que hemos dicho que la compra basada en valor viene de haber incluido en la ecuación a los costes. Por lo tanto, la compra basada en valor está mucho más orientada hacia la obtención de la eficiencia propiamente dicha que exclusivamente de ese valor que recibe el paciente. Ese es el ámbito propio de la atención sanitaria basada en valor. Hay una relación directa entre ambas, pero quiero dejar claro que son términos diferentes. De la sencilla fórmula que definía el valor en salud como el resultado en salud dividido por los costes, que hemos visto hace un momento, pues obtenemos una primera conclusión, los acabo de decir. Los outcomes o resultados son una cuestión eminentemente clínica, que alude a la eficacia del acto, mientras que el coste de los mismos apunta hacia una cuestión más relativa al ámbito de la rentabilidad de la cadena de valor o de la eficiencia de la cadena de valor, de la capacidad de la cadena de valor para generar precisamente eso, valor. De tal modo que podemos establecer esa distinción entre el Value-Based Healthcare y el Value-Based Procurement. Ahora bien, el coste no solo determina el esfuerzo necesario para alcanzar un resultado, sino también, de alguna forma, efectivamente, esa capacidad para generar una diferencia, una plusvalía positiva, un resultado positivo. Esa rentabilidad en un sistema público como el nuestro no existe. Nuestro sistema público no se encamina hacia la obtención de una rentabilidad, como ocurre en otros modelos sanitarios. En los modelos sanitarios en los que el hospital es una empresa, si no es rentable, cierra, quiebra, desaparece. No es el caso de nuestro modelo. Ahora bien, ¿eso quiere decir que estos presupuestos no sirvan para gestionar nuestro modelo? En absoluto. Porque lo curioso del asunto es que a esa rentabilidad porteriana en nuestro sistema es a lo que nos referimos cuando hablamos de sostenibilidad. Por lo tanto, aquí vemos cómo efectivamente la compra basada en valor sí que tiene una utilidad práctica directa, y es que es una herramienta para atajar ese problema que al principio de la webinar, al principio de la sesión, os he referido con tanto hincapié, el problema de la sostenibilidad. Por eso la maximización propuesta por Porter en su doctrina sobre la cadena de valor incluye no solo el mayor o mejor resultado posible para el paciente, sino también, y muy importante, la mayor eficiencia y, por lo tanto, la mayor rentabilidad del prestador del servicio asistencial, de la organización, como expresión de su ventaja competitiva. Es decir, que si el valor en salud es la clave desde el lado del paciente, la rentabilidad, la capacidad de ser eficiente, la capacidad de generar el máximo valor con el mínimo coste, lo es desde el punto de vista del productor de dicho valor, es decir, de la organización. ¿Y esto qué implica? Pues un cambio de paradigma, desde un modelo sanitario como el nuestro, que basa la eficacia de los procesos mediante una función relacionada con el volumen de los servicios, hacia un modelo sanitario en la eficiencia de los procesos que se les agrega en dos conceptos: maximizar los resultados sobre el paciente y maximizar las eficiencias o la eficiencia en la utilización de los costes. Para que entendamos un poco la idea, no está de más repasar lo que entiende Porter por cadena de valor. La cadena de valor de Porter, que como digo es un concepto antiguo, muy anterior a la publicación de su libro de 2006, vemos aquí efectivamente cómo la cadena de valor tiene una serie de elementos. Hay una actividad primaria que Porter, clasifica de una forma, vamos a decir, un poco basada en lo que es la operativa industrial tradicional, con unas logísticas de entrada, las operaciones de transformación, las logísticas de salida, incluso incluye el marketing y ventas, cosa que en nuestro modelo sanitario público no tiene mucho servicio, la parte de servicio, evidentemente, que agrega valor. Y todo esto, ¿con qué finalidad? Generar, como veis ahí, como aparece en la diapositiva, un margen. ¿Qué margen? Esa eficiencia, esa rentabilidad, esa capacidad de ser rentable, ¿verdad? Y esta actividad primaria, esta actividad fundamental
a través de la cual se genera el valor, está apoyada en una serie de actividades auxiliares, unas actividades que están de alguna forma también forman parte de la cadena de valor. Entre ellas, como veis, aparece una que pone compras. Bueno, pues la compra basada en valor de Porter es esa compra que aparece ahí dentro de la cadena de valor, con la línea roja, y que genera en conjunto, es capaz de ayudar a generar en conjunto ese margen que define Porter, que para nosotros es sostenibilidad. Tenemos que hablar ya en términos propios de nuestro propio modelo. La idea, por tanto, de la cadena de valor tiene como fundamento analizar la actividad desde un punto de vista coste-eficacia, para lo cual se descompone cada una de sus partes en lo que representan su capacidad instalada, actividades productivas por un lado y por otra parte actividades auxiliares. ¿Y con qué finalidad? Buscar oportunidades y limitaciones a la hora de generar valor. ¿Con ello qué se busca? Pues obtener una ventaja competitiva que va a venir representada por la capacidad de generar el mayor valor con el menor coste posible. Y en el ámbito hospitalario ocurre exactamente igual. Es decir, aquí lo que se trata es de que la producción de los elementos, de los actos existenciales, es donde se está generando el valor real de la prestación sanitaria. Y si analizamos los procesos o itinerarios asistenciales que integran esta prestación sanitaria, vamos a poder desagregar o descomponer dichos procesos en partes, procedimientos, subprocesos, actuaciones, ítems, actores, que son los importantes, y cómo interactúan. Y ahí es donde vamos a encontrar el valor. Ahí es donde se encuentra el valor. Si no analizamos la cadena de valor, si no analizamos los procesos que se derivan de las guías clínicas, todos los procesos asistenciales que parten del protocolo clínico, vamos a ser incapaces de localizar, de medir y de utilizar el valor. Ahora bien, este proceso de análisis no es fácil y va a implicar tanto el uso de metodologías, que a día de hoy no se utilizan, como de herramientas y de nuevas habilidades. Y esto genera que en el ámbito de la compra pública se tiene que producir, lógicamente, una profesionalización. Es necesario formarse, aprender, manejar otras herramientas, como decía, otros métodos distintos de los que ya conocemos. Existe otro factor determinante respecto de la obtención de resultados en salud. Para que podamos entender bien qué significa la compra basada en valor, si utilizamos la idea de la cadena de valor, tenemos que entender que una de las características propias de la cadena de valor hospitalaria o sanitaria es su alto nivel de externalización. ¿Por qué? Porque un sector tan dependiente de la tecnología como lo es el sanitario, incorpora en su cadena de valor grandísimas cantidades de valor añadido a través precisamente de la adquisición de los elementos a sus proveedores. Porque esta cadena de valor, como decimos, ha sufrido un paulatino proceso de externalización por el cual muchas actividades, mucha parte del valor generado, proviene ya directamente de la participación de terceros, es decir, de proveedores. Pero no proveedores cualquiera, son terceros hiperespecializados, y esto ya es algo que se produce en otras industrias y en otros procesos transformadores muy complejos. Lo vemos en cantidad o infinidad de sectores a los que podemos acudir para tener alguna referencia. Y es, como decimos aquí, un viejo conocido ya de los ámbitos de transformación complejos. Y es lo que se conoce un poco como esa gestión, ¿no?, mejorada, esa gestión externalizada de la cadena de valor, o de la cadena de suministros, o ese Power Supply Chain Process, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque al final lo que estamos buscando es que sean los proveedores los que con su desarrollo de innovación, su tecnología, sus capacidades, nos introduzcan dentro de nuestra cadena de valor ese valor añadido imprescindible para obtener el resultado. Al intentar llevar este paradigma al ámbito de nuestro modelo sanitario nos encontramos frente a una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Pues que en nuestro modelo no está definido ese concepto de cadena de valor. Por lo tanto, no podemos hablar de compra basada en valor constantemente si al mismo tiempo no definimos el concepto fundamental sobre el que se basa, que es la propia cadena de valor. ¿Y eso por qué? Pues porque nadie se ha parado a pensar en esto, evidentemente. Lo que se ha hecho es montar sistemas de producción en función de las actividades que se quieren desarrollar. Y lo que hace la compra es mantener activas esos funcionamientos. Lo que hace realmente nuestro sistema es financiar la actividad, no financiar el valor. No se compra valor, se compran elementos necesarios para mantenimiento de la actividad, que es una cosa diferente, tanto conceptualmente como en su operativa. Y tampoco existe una función de compra hospitalaria definida. No hay equipos interdisciplinares eligiendo o decidiendo hacia dónde quieren en cada momento para conseguir unos objetivos concretos, no a través de la actividad en sí misma dicha, sino a través de la propia compra.
porque la compra tiene la capacidad de modificar el resultado. Si estamos diciendo que la cadena de valor hospitalaria depende de la gran parte que está externalizada en sus proveedores, la elección del proveedor, quitar el proveedor A y meter al proveedor B, tiene una influencia directa en el resultado obtenido. Si tiene una influencia directa en el resultado obtenido, entonces tendrá una incidencia directa en el valor en salud que recibe el paciente. En su lugar, la compra sanitaria a día de hoy está orientada hacia la adquisición de productos o servicios concretos por un precio unitario, pero no hacia la adquisición de un valor asistencial enfocado en un concreto paciente. De ahí que tenemos que llevar a cabo un proceso de transformación. Un proceso de transformación que de alguna forma hemos afrontado a través de nuestro modelo EBIP, que lo que pretende es precisamente es establecer una metodología, tanto de trabajo como de análisis, después de haber entendido muy bien cómo es nuestro modelo sanitario, cuáles son sus limitaciones y sus posibilidades, para poder hacer realidad una verdadera gestión del valor en el proceso hospitalario. El modelo EBIP pretende precisamente convertir valor, conseguir valor a través de una metodología concreta que tiene 4 ejes. Son los que aparecen ahí en esa infografía. La estrategia de la compra, la utilización masiva de la información, el Big Data, la integridad del gestor, que básicamente se define en la toma de decisiones informada, es decir, tomar decisiones de compra, tomar decisión de utilización de recursos públicos sobre la base de una información relevante, estructurada y auténtica, veraz, y sobre todo el valor, la generación de valor y la medición de valor. Bueno, pues en otras palabras, la externalización de la cadena de valor refuerza la necesidad de que la compra se centre no en la reposición de referencias, no un modelo de compra de corte ascendístico basado en el precio, sino un modelo de compra que se oriente hacia la adquisición de partes muy concretas y bien definidas de valor añadido. Básicamente, eso es lo que representa en nuestro modelo la compra basada en valor. De igual modo, la competición entre los proveedores sanitarios no estará ya en el precio en determinados aspectos y sobre todo cuando estemos hablando de procesos, de tecnologías, de soluciones, de terapias que aportan verdadero valor añadido, sino que realmente la competición va a estar en la mejora de la cuota de valor, que además no solo existe, sino lo más importante, que se percibe, que se diferencia. Es lo que en el modelo EBIP denominamos el valor diferencial, porque entre el competidor A y el competidor B, la clave va a estar no solamente en probar el valor que genera cada una de las soluciones, sino en cuantificarlo, en la cuantificación del valor. Esa va a ser, mejor dicho, la clave de la competitividad en el sector en los próximos años. La visión actual de la cadena de valor hospitalaria y la función de compra se parecen un poco, reduciéndolo, si me permitís, un poquito al absurdo, no es tan simple ni mucho menos, pero para que se entienda la idea, algo similar a lo que decimos aquí. Se adquieren una serie de elementos para que un profesional que sabe utilizarlos correctamente obtenga un resultado. Esa es la visión actual que tenemos de nuestro modelo de compra. Compro lo que necesito para que la persona que lo utiliza obtenga el resultado. Esto se llama financiar la actividad. Y esto es lo que hacemos a través de nuestro presupuesto ciego, a través de nuestra Ley General Presupuestaria, a través de nuestro modelo de contabilidad analítica hospitalaria, que es contabilidad pero no es analítica. Es decir, todo esto es lo que actualmente estamos haciendo. La compra basada en valor se parece más a lo que en otros entornos competitivos se entiende o se conoce por cadena de valor, como puede ser, por ejemplo, el sector aeronáutico. Es un ejemplo que he traído aquí, que tiene, lógicamente, muchísimas diferencias con nuestro sector, pero del cual podemos aprender algunas cosas interesantes. Allí la cadena de valor no se ve de una forma tan elemental, sino que la participación de los proveedores es esencial, porque el valor que se genera en suma es tan complejo, tiene que cumplir también unos estándares tan altos de calidad, de seguridad, que es imprescindible un proceso de generación de valor muy bien coordinado, donde se introducen en la cadena de valor muchísimos elementos en los cuales cada uno de los terceros es un experto y por lo tanto controla muy bien la generación de valor en ese concreto ámbito que le toca. Pues decimos que puede ser un ejemplo, bueno, para que nos sirva un poco de ilustración. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la compra basada en valor, el modelo de Porter, parte de un presupuesto y es que es, como decía hace un momento, quien paga o quien hace el pago es el paciente, por sí y mediante su aseguradora. En España el pago no lo hace el paciente, porque nuestro modelo lo hace, como sabemos, está financiado por los impuestos y por lo tanto se hace a través de los presupuestos públicos y de la contabilidad pública. Para ser exactos, la compra en España está básicamente centralizada dentro del capítulo segundo, como sabemos es
Bueno, pues compra de bienes y servicios corrientes, donde al final nuestro sistema de pago no es un sistema de pago a un proveedor sanitario, porque el proveedor sanitario es el titular sanitario. No hay proveedor sanitario. Es decir, el proveedor sanitario en España es la propia administración, porque es un sistema de gestión directa, como acabamos de decir. Así que, para que entendáis un poco dónde quiero ir a parar con todo este rollo, lo que trato de deciros es que en nuestro modelo se rompe la función porteriana. Porque Porter aporta esa... Bueno, Porter aporta, no me he dado cuenta de un poco la cacofonía. Lo que viene a decirnos es, bueno, pues el valor obtenido dividido por el coste, ¿verdad? Eso sería lo interesante de mi modelo. Pero hay otra cosa que no menciona y es la función que establece. La función directa que establece entre la rentabilidad o la plusvalía o el margen o como lo queramos llamar y el resultado. ¿Y esto qué pasa? Que en nuestro modelo desaparece. ¿Por qué? Porque al no haber un evaluador del resultado que sea capaz de tomar decisiones, que es el paciente en su modelo, eso se esfuma. En nuestro modelo, como sabemos, el paciente no paga porque el pago lo realiza el Estado a través de los impuestos. Ahora bien, para llevar a cabo este proceso, pasar de comprar cosas, como decimos habitualmente, para empezar a comprar valor, esto representa un proceso complejo, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo paso a paso. Y en nuestro modelo actual de compra no se paga en función del valor, como decimos, sino que se paga en función del volumen de recursos que se utiliza. Pues tantas unidades de viales de tal molécula para atender a tantos pacientes de una patología, o tantas unidades de reactivo para mantener la actividad del laboratorio clínico, o qué sé yo, infinidad de cosas. Prácticamente todo funciona con el mismo principio. Como decimos, en España el proceso de compra se relaciona con el proveedor y no con el paciente. Aquí, por lo tanto, digamos que el que tiene que de alguna forma gestionar ese valor, o como se tiene que gestionar ese valor, es en la relación con el proveedor. Y es el proveedor el que de alguna forma tiene que efectivamente demostrar que su capacidad de generar valor es el que va a tener un impacto directo también en esa generación de valor sobre el paciente. Por lo tanto, nuestro modelo lo que se adquiere son insumos para un proceso productivo, consumos intermedios, que es como se llaman en economía, que son aquellos que se necesitan para llevar a cabo un proceso de transformación. ¿Y qué ha ocurrido con los consumos intermedios en los últimos años? Pues fijaros, en el ámbito hospitalario crece a un ritmo constante aproximado del 5,7% anual. Es decir, los consumos intermedios, lo que sería la asignación de recursos, la compra pública, por decirlo de una forma así más sencilla, representa un incremento de costes continuado. Y en el global del consumo sanitario ronda el 42%. Es decir, detrás del primer capítulo del gasto fundamental de la sanidad a nivel global es, lógicamente, el gasto de personal, que estará en el entorno del 50%, pero a continuación tenemos estos consumos intermedios que están divididos en varias partidas que representan un 42% aproximadamente. Esto hace unos años era el 30 o menos. Es decir, se ha incrementado de una forma totalmente evidente estos consumos intermedios y eso nos lleva a tener que plantear que esa gestión de la compra debe ser mucho más eficiente. ¿Qué implica, por lo tanto, esto? Decisiones de adquisición y de asignación de recursos físicos que dejen de centrarse en los costes y que pasen a centrarse en el valor, que es lo que necesitamos. Porque actualmente trabajamos sobre la base de las series históricas, pero no trabajamos sobre el análisis de la información existente, tanto dentro de la organización como fuera de la organización. Y aquí, ¿qué se echa en falta? ¿Por qué ocurre esto? Primero, porque es un modelo sanitario de gestión directa, esto lo condiciona. Segundo, porque hay una inexistencia de pagos intermedios a proveedores de salud. No hay proveedor de salud. Al ser gestión directa, el proveedor de salud es la propia organización sanitaria pública. Porque no hay una función de compra pública como tal. Hay, lógicamente, una contratación pública. Hay unos excelentes profesionales en contratación que intentan, en la medida de lo posible, con sus limitados recursos, mantener las actividades en funcionamiento y hacer la mejor compra posible con los recursos que tienen. Pero no hay una función transversal por la cual la gerencia, desde el punto de vista, vamos a decir, jerárquico desde arriba, la propia gerencia, la dirección económica, dispongan y digan, no, la compra va a ser estratégica, porque de lo que compremos vamos a obtener una serie de resultados. Así que la compra pasa a ser una función estratégica. Hay que analizarla en conjunto. Hay que montar equipos interdisciplinares para que decidan lo que se compra a través de una metodología y persiguiendo unos objetivos concretos, que no son exclusivamente obtener el precio más bajo, sino que tienen que ver con otras muchísimas cosas. Vamos a conseguir
reducir, por ejemplo, la intensidad asistencial con un proceso de compra, adelante, hágase. Porque esa reducción de la intensidad asistencial, ¿qué nos va a dar? Libertad de tiempo para los profesionales, reducción de listas de espera, es decir, vamos a mover cosas de sitio. Y eso al final se hace cuando la compra se considera algo estratégico. No hay tampoco sistema de gestión del conocimiento. En los hospitales españoles se producen, como cualquier hospital del mundo, se producen infinidad de datos y hay una cantidad de información disponible impresionante que va a ser capaz de darnos de forma retroactiva y de forma retroalimentada, nos va a dar una cantidad de conocimiento impresionante, pero no se gestiona, porque el conocimiento queda en departamentos estancos. Y es muy importante en las organizaciones gestionar el conocimiento, lo que se llama la gestión del capital intelectual. No se gestiona el capital intelectual de una forma metódica. Y eso es muy importante para que la compra basada en valor sea posible. Luego tenemos las limitaciones propias del marco jurídico aplicable, que es un marco jurídico especialmente complejo. Y la ausencia, por lo tanto, de decisiones por parte del paciente. Como decimos aquí, el paciente no toma decisiones, especialmente no toma decisiones de compra. El paciente no decide lo que se compra. Cuando el paciente acude a un hospital, no decide si quiere ese catéter, no decide si quiere ese apósito, no decide si quiere esa molécula. No lo decide, no está dentro de su ámbito de decisión. La pregunta que os lanzo, y que luego si queréis en la fase final con las preguntas, es si vosotros creéis que el paciente debería, de alguna forma, tomar decisiones en ese ámbito. Por lo tanto, Porter, si te lo traes aquí a España, le sientas aquí y le cuentas todo esto, pues tendría pesadillas, ¿no? Porque vería, por una parte, lo complejo que es nuestro marco y luego, por otra parte, vería lo politizada que está nuestra sanidad, ¿no? He puesto ahí a Almodóvar pues, sus recientes declaraciones de sanidad pública, que no aportan nada realmente a nuestro modelo, más allá de darnos cuenta de que la sanidad es una herramienta política, que hace mucho daño a nuestro sistema sanitario, ¿verdad? Porque la política no hace bien prácticamente en nada y en la sanidad tampoco. Entonces, si sentáramos aquí a Porter y le explicáramos nuestro modelo, pues iría el pobre con un dolor de cabeza horroroso a su casa de vuelta y diría, pues yo aquí desisto, ¿no? Me dimito. Muy bien. Vamos a ver ahora, rápidamente, por lo tanto, cómo se puede o qué tendríamos que salvar, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos a dar para salvar la aplicación de la compra basada en valor o para introducir realmente un modelo de compra basada en valor que sea útil en nuestro modelo sanitario? Bueno, pues como el paciente es el receptor del valor, pero no emisor del pago, como hemos definido anteriormente, hay una desconexión entre esos elementos de la fórmula del valor que definía Porter. Por lo tanto, la victoriedad del valor como elemento central de la maximización que propone Porter necesita que pagador y receptor del valor sean el mismo. Esto no vamos a poder nosotros modificarlo, porque nuestro sistema, como decimos, está financiado con fondos públicos. Y el paciente, por lo tanto, no paga, sino que el pago y, por lo tanto, todo el proceso necesario para que el paciente reciba esta atención sanitaria se hace de forma vicarial. Esto lo tenemos que tener en cuenta, de tal forma que lo que tenemos que buscar es maximizar el valor del paciente que recibe el paciente a través de que la cadena de valor hospitalaria sea lo más eficiente posible. Es decir, eligiendo aquellos elementos que de verdad generan valor para que el paciente reciba ese valor. Y tenemos que poner al paciente, como se suele decir, no en el centro de un modo abstracto, sino en el centro desde un punto de vista doble. Por una parte, que el paciente sí pueda emitir de alguna forma su juicio sobre el valor que recibe y que hagamos partícipe al paciente también de alguna forma en los procesos de compra que le afectan. Ya veremos si eso se puede hacer o no se puede hacer. Por otra parte, si la organización sanitaria es eficiente, también es beneficioso para el paciente en un segundo sentido, vamos a decirlo en un sentido colateral. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que cuando el sistema es eficiente, cuando el modelo sanitario público es eficaz y consume bien los recursos, lo que está haciendo es llegando más lejos, incorporando a más pacientes en ese ámbito. Y esa es una de sus obligaciones que además, como decimos aquí, está absolutamente ligada a la sostenibilidad. El pagador, por tanto, que es la organización sanitaria, debe incluir el pago por el valor recibido dentro de un concepto muy cerrado por el marco jurídico aplicable dentro de su capítulo de gastos. El capítulo segundo. En el capítulo segundo no hay ningún artículo dentro de la división de lo que hay dentro de ese capítulo, ni artículo, ni subartículo, no hay ningún ítem que se llame valor. Eso no existe. Entonces tendremos que hacer un proceso para, dentro de las herramientas que tenemos, dirigirnos hacia la adquisición de valor. Y esto va a conllevar que, básicamente, en un altísimo porcentaje de las ocasiones, la adquisición de valor solo se va a poder hacer por la vía del servicio.
no por la vía del suministro, porque el suministro está referenciado, como digo ahí, a un artículo concreto que tiene nombre y apellido. En cambio, el concepto servicio es un concepto más amplio y, lógicamente, la cadena de valor en sí misma, si la analizamos, es un servicio de transformación. Tenemos el problema de los indicadores. Siempre hablamos del valor, pero ¿cómo lo medimos? Porque, muy bien, está muy bien hablar de los outcomes y tal, pero ¿y esto cómo se mide, no? Bueno, pues en nuestro sistema tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Los indicadores de valor que se utilizan de forma, vamos a decir, académica en el ámbito de Porter, que son los de Aichum, PROMS y PREMS, no son los más adecuados para la compra basada en valor, porque aun siendo útiles y referenciales en el ámbito de la gestión sanitaria basada en valor, no incorporan toda la creación de valor en la cadena de valor para entenderlo como un todo. ¿Por qué? Porque están referidos al paciente. ¿Pero se puede aportar valor para los profesionales? Claro. ¿Se puede aportar valor para la propia organización que mejore su sostenibilidad? Claro. Eso no lo vamos a encontrar comúnmente ni en PROMS ni en PREMS. Por tanto, tendremos que hacer una utilización de los indicadores más abierta y más adaptada a nuestro modelo. Para que os hagáis una idea, si una tecnología es capaz de reducir la intensidad asistencial, lo que estamos haciendo, por ejemplo, es liberar de tiempo a los profesionales. Eso no lo vamos a encontrar en un PROM. Pero esa liberación de tiempo a los profesionales genera valor. Evidentemente, claro que genera valor. ¿Por qué? Pues porque ese profesional no va a dedicar horas a un proceso asistencial porque ya no se necesita, porque a lo mejor la tecnología ha modificado ese proceso asistencial. Esto es fundamental, que entendamos cómo la tecnología va a cambiar la guía clínica, cómo la tecnología va a cambiar la práctica clínica. Y entonces, esa aceleración o esa eliminación de subpasos o de procedimiento dentro de un proceso, ¿qué es lo que va a generar? Un valor, en este caso valor tiempo, que el clínico va a poder utilizar para tratar a más pacientes, para reducir la lista de espera o para dedicarse a otras actividades que aporten mayor valor a otro grupo de pacientes. Otro elemento que tenemos que hablar es la cultura actual de las organizaciones, porque no es propensa a este tipo de procesos por muchos motivos. Primero, porque hay un desapego del personal clínico respecto de las obligaciones que les competen en materia de control de gasto. Para los clínicos esto de la compra, de la gestión del presupuesto, del gasto, de los costes, es una monserga que no va con ellos. Entonces, se sienten un poco desapegados. Pero sin su participación, la compra basada en valor no es viable. Porque, como decía hace un momento, son procesos complejos y, lógicamente, el clínico tiene un papel primordial, puesto que conoce perfectamente cómo son esos procesos y conoce perfectamente cuáles son las necesidades de sus pacientes. Y, por lo tanto, aquí es fundamental su participación, que además viene de alguna forma condicionada por su condición de funcionarios públicos. Es decir, ellos están obligados a que la gestión de los recursos, la gestión de los recursos públicos, de los recursos comunes, sea eficiente. Saturación de los canales de gestión sanitaria. Bueno, es que los canales de gestión sanitaria están saturados a día de hoy. Es decir, introducir un proceso como este implica un alto grado de trabajo, una carga de trabajo muy alta, y esto hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, habrá que hacerlo de una forma muy ordenada, intentando, en la medida de lo posible, pues, organizar muy bien los recursos con los que se cuentan, para hacerlo de una forma, como digo, ordenada y paulatina. Hay una falta de preparación y de formación en este campo. Y hay una ausencia de perfiles y de grupos de trabajo sobre los que recaiga de forma continuada las tareas que van a ser necesarias para poner en marcha este tipo de procesos. Por lo tanto, como siempre digo, y por la experiencia que he acumulado en este sentido, no van a llevarse a cabo procesos de compra e innovación o procesos de compra basada en valor si al mismo tiempo no encontramos a los líderes internos que desde ambas partes, ya sea tanto del punto de la administración como de la industria, hagan el esfuerzo de arrastrar al resto en este tipo de procesos de transformación. Y luego tenemos un elemento fundamental y es la enorme casuística y la variabilidad propia, ¿verdad?, de los procesos asistenciales. Es decir, la compra basada en valores se dice pronto, pero hay infinidad de supuestos de aplicación, porque lo que digo en esta diapositiva, la variabilidad de los procesos es impresionante. Y esto hace que, lógicamente, la compra basada en valor se tenga que ir haciendo de un modo paulatino, eligiendo, evidentemente, procesos y proyectos muy concretos para ir avanzando. Por otra parte, necesitamos que esa compra basada en valor se apoye, lógicamente, en la digitalización, porque la sanidad en general, como decía hace un momento, necesita comprender que la generación de datos, que la generación de conocimiento que se produce en su seno es probablemente su mayor recurso. Es decir, nuestra sanidad ya no solamente tiene que contar con los recursos financieros que le llegan a través de los presupuestos, es que tiene que darse cuenta que el dato que genera tiene un altísimo valor.
Los datos y el conocimiento que se están generando constantemente tienen un altísimo valor, pero no se están utilizando, no se están recopilando, segmentando, analizando. Y ese es uno de los elementos esenciales para que la compra basada en valor pueda llevarse a cabo con éxito. Por último, ¿cómo se podría gestionar un proceso de compra basada en valor? Para dejar de hablar de un modo más hipotético y centrarnos un poco en cómo se podría llevar esto a cabo. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la vinculación actual entre actividad y compra es asimétrica y que la compra, como digo, se contempla como un mero factor coadyuvante de la actividad. En el momento en que cambiemos la mentalidad y nos demos cuenta de que la necesidad no es comprar cosas, sino que la necesidad es adquirir valor, habremos dado el primer paso para gestionar un proceso de compra basada en valor. ¿Y eso cómo se hace? Estableciendo en el pliego, para que se entienda bien, en el informe de necesidad, una necesidad que no sea la adquisición de lo de todos los días, sino que la adquisición esté referenciada a una necesidad concreta en la cual lo que se busca es valor. Si se llama compra basada en valor, habrá que comprar valor. Lo que yo no puedo hacer es comprar una referencia de un artículo por un precio determinado y luego a mitad del pliego decir que eso es compra basada en valor, porque lo que estoy haciendo es un invento. No se puede hacer compra basada en valor con un pliego tipo. Eso quiero dejarlo bien claro. Y es que es algo que vengo escuchando constantemente, incluso oigo a gente que se supone que sabe mucho de contratación decir tonterías sobre cómo se puede hacer compra basada en valor con un pliego ordinario. No se puede. ¿Por qué? Pues porque está estructurado de una forma muy concreta, porque el contrato de suministros tiene unos límites muy bien definidos por la norma, no se puede salir de ahí. Por lo tanto, el primer paso fundamental es que la determinación de la necesidad se oriente fundamentalmente hacia la adquisición de valor. Eso es el primer paso. Pero para esto hay que hacer además una serie de procesos preparatorios, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos preparatorios? Pues fomentar la formación y capacitación de los actores implicados, no vender por parte de la industria ni comprar por parte de la administración un valor que no haya sido correctamente definido, porque en los conatos que se están haciendo, al final siempre sufre un problema luego la ejecución del contrato. Y es que no sabemos muy bien cuál era el valor que habíamos definido y cómo lo vamos a medir. Y entonces ya empezamos a entrar en cierta disquisición. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos por ahí un micrófono abierto. Sí. Por favor, a ver si lo podéis cerrar, si no lo cortaremos desde aquí. Vale, como decía, eso efectivamente es fundamental, tenemos que definir correctamente, ¿verdad? Ese valor, el valor que va a ser parte de ese proceso de compra, porque si no luego tendremos, a continuación de ahí tendremos muchos problemas derivados de no haber entendido dónde estaba el valor y cómo se podía medir. Y por último, identificar, como decía hace un momento, y movilizar a esos líderes internos en ambos lados del tablero capaces, ¿no?, de arrastrar y de promover esa transformación hacia la compra basada en valor. ¿Quiénes pueden ser esos perfiles? Pues evidentemente personas que por su formación, por su dedicación, por sus conocimientos, por sus inquietudes y sobre todo por la convicción de que el modelo actual está agotado, pues quieran ya efectivamente trabajar en esta vía, ¿no? Y me consta que son muchísimos, tanto en el ámbito de la gestión sanitaria, la administración sanitaria, como por parte de la industria. Por lo tanto, creo que gente no va a faltar. Lo que hace falta ahora es un poco ordenar esos esfuerzos para llevarlos a cabo. Muy bien, pues una vez que se localiza una oportunidad para la acción, dentro de la compra basada en valor, un proceso se configura con una serie de acciones. Las acciones antes de que el proceso de compra se pone en marcha sería la determinación de la necesidad, como he dicho hace un momento, en base al valor esperado, la definición del procedimiento de licitación o contratación adecuado. Aquí ya os adelanto que el procedimiento de licitación o contratación adecuado para la compra basada en valor va a ser en muchas ocasiones, en la mayor parte de las ocasiones, los procedimientos de licitación con negociación. ¿Por qué? Porque estos contratos son tan diferentes del resto que tenemos que negociar sus estructuras jurídicas y financieras. Y eso en nuestra ley se hace a través de un procedimiento que se llama licitación con negociación. Un procedimiento que se está utilizando desde mi punto de vista muy poco y que es una de las grandes aportaciones de la ley actual que tenemos, que puede servir además para que realmente se generen cauces reales de eso que tantas veces también hablamos, muchas veces en los foros y se comenta, pero que no acaba tampoco de concretarse muy bien, que es esa colaboración público-privada. Es decir, al final lo que necesitamos es negociar en los términos legales cómo se va a llevar a cabo un proceso de compra basada en valor. Las acciones durante el proceso, cuando el procedimiento se pone en marcha, definir correctamente los criterios de adjudicación, las condiciones especiales de ejecución que guarden relación efectivamente con la generación de valor, definir esos indicadores, esos KPI
que vamos a utilizar, ¿verdad? Indicadores. Definir las fórmulas para su seguimiento y su control. Definir y negociar además fórmulas de pago vinculadas al resultado. Claro, porque si el valor es un resultado, si el valor es un outcome, lo que no puedo hacer es intentar ser eficiente si no lo mido. Entonces, si lo mido y resulta que el valor obtenido es poco, el pago que tengo que hacer deberá ser poco. Y si el valor que obtengo es mucho, el pago en consecuencia deberá ser mayor. Por lo tanto, tiene toda la lógica del mundo. Entonces, no cabe hablar de compra basada en valor si el sistema de pago no está relacionando el valor con el coste. Porque entonces nos salimos por la tangente. Así que es fundamental que establezcamos, efectivamente, negociemos esas fórmulas de pago vinculadas a la medición del valor o al valor obtenido. Definir las fórmulas tecnológicas que vamos a utilizar para medir, para monitorizar valor, en base pues, a elementos tan importantes como la propia historia clínica electrónica. Aquí tenemos un gran freno todavía activo. ¿Cuál es? El miedo cerval de compartir la información, de compartir el dato. Por lo tanto, hay que buscar tecnologías que aseguren la seguridad, la trazabilidad, la integridad del dato, ¿de acuerdo? Para que no haya ningún tipo de reparo ahora de decir, oye, que estos datos son míos, yo no puedo compartir los datos contigo para que luego tú con los datos hagas no sé qué cosa. Bueno, pues habrá que negociar cómo vamos a trabajar con el dato. Es decir, hasta que no tengamos claras las reglas jurídicas por las cuales vamos a trabajar sobre la base de la información para obtener efectivamente la medición del valor, pues no vamos a poder avanzar. Definir y negociar los sistemas de vigilancia y seguimiento del cumplimiento del contrato. Y por último, las acciones posteriores, una vez que ya el contrato o el procedimiento de compra se esté llevando a efecto, ejecutar los acuerdos para el seguimiento del contrato y evaluar efectivamente la eficacia y efectividad de la compra realizada. De nada nos servirá montar todo esto si luego al final no somos capaces de evaluar, una vez que el contrato ha sido ejecutado, qué es lo que ha ocurrido. Es fundamental que una vez que el contrato termina, seamos capaces de decir, evaluemos la compra realizada. ¿Ha sido eficaz? Sí. ¿Ha sido eficiente? Sí. ¿En qué grado? ¿Se han cumplido las expectativas? ¿Se ha recibido el valor que se iba a recibir? Sí. Ya tenemos una información muy importante para que de cara a los siguientes procesos podamos tomar efectivamente decisiones verdaderamente informadas. Por lo tanto, las acciones antes de, pues determinar la necesidad, pero desde antes de la publicación del pliego, con la finalidad de identificar correctamente ese valor diferencial que se quiere adquirir. Este trabajo lo tiene que hacer evidentemente la administración, que es quien pone en marcha estos procedimientos, pero se puede apoyar en la industria a través de procesos como consultas preliminares al mercado o, como decía hace un momento, fundamentalmente buscando licitaciones negociadas. La administración no va a poder ella sola, con el conocimiento que tiene, llevar a cabo un procedimiento de compra basada en valor si no cuenta con el apoyo y la participación de la industria. No lo va a poder hacer. Por lo tanto, tendrá que buscar fórmulas que dentro del marco jurídico actual le permitan negociar con transparencia, con sujeción a la norma, sin generar ningún tipo de problemas. Como decía, por lo tanto, y derivado anterior, definir el procedimiento de contratación adecuado y durante, pues eso, trabajar los criterios de adjudicación. Los criterios de adjudicación, lógicamente, no son los mismos. Yo no puedo adjudicar valor si lo que estoy evaluando es un producto, porque ya me estoy yendo otra vez del foco. Dice claramente la ley que los criterios de adjudicación deberán estar relacionados con el objeto del contrato. Si el objeto del contrato es la adquisición de valor, el criterio de adjudicación tiene que evaluar valor, no tiene que evaluar otra cosa que no sea valor. Definir y negociar, como decía, los indicadores de valor, definir y negociar la fórmula de pago y definir y negociar los sistemas de vigilancia y seguimiento de cumplimiento del contrato. Ejecutar los acuerdos para el seguimiento del contrato en la fase de ejecución, que es muy importante porque la fase de ejecución del contrato es donde se va a poder efectivamente evaluar la eficiencia. Y evaluar finalmente cómo la compra ha resultado, en última instancia, que es la fase de evaluación y de retroalimentación, ¿no? En un modelo de gestión del conocimiento, cada una de las acciones que se lleva a término se analiza y se evalúa para retroalimentar la siguiente toma de decisiones. Bueno, pues en conclusión, como os he intentado transmitir a lo largo de la exposición, la compra basada en valor es útil, es un paradigma que podemos traer, importar y adaptar a nuestro modelo, pero que necesita ser entendida en su finalidad. Tenemos que conocer qué es exactamente, para qué sirve, cómo la podemos utilizar y que pone en marcha un proceso que es muy interesante y en el que nos estamos embarcando prácticamente ahora, que es transformar efectivamente la forma en la que nuestro modelo hospitalario adquiere sus recursos para que las compras no se basen en esa mera reposición de referencias, sino que apunten efectivamente hacia la adquisición de un valor que, como sabemos, finalmente
acabará recibiendo el paciente. Bueno, llegados aquí, voy a pediros, por favor, que cualquier persona que quiera participar, pues levante la mano, conecte su micrófono y su cámara, lo que prefiera, y bueno, pues que hagáis cualquier pregunta, cualquier consideración que consideréis, porque valga la redundancia. Porque lo que pretendo con ello, efectivamente, es que, bueno, pues en esta sesión tengáis ya conocimientos que os puedan servir también un poco para vuestro día a día. Sé que sois muchos, eso a lo mejor da un poquito, ¿verdad?, de vértigo, porque hay mucha gente conectada en este momento, pero no tengáis ninguna vergüenza, de verdad, lanzaros y haced alguna pregunta. Bien, aquí tenemos una. Bien, alguien nos pregunta, Carla Antonella, Richie, nos dice, ¿conoces algún ejemplo de compra basada en valor más allá de la compra pública de innovación? Imagino que se refiere a la CPI. Bueno, pues hay ejemplos, hay algunos proyectos que se han llevado a cabo en España, en ese sentido, que están muy orientados hacia la adquisición de valor, ¿no? Digamos, además son muy conocidos por todos, aunque especialmente están empezando a surgir algunos más. Pues os puedo hablar, por ejemplo, como sabéis, del proyecto Ritmo Core, de ADEL, de determinados proyectos que han tenido mucha repercusión mediática, ¿verdad?, que han sido llevados además a cabo por profesionales en activo que están muy preocupados por esto, pero que son una primera fase, es decir, son un intento, vamos a decir, un poco atrevido en ese sentido, de romper un poco las fórmulas actuales para ir más allá y empezar a adquirir basándonos en otros, no sé cómo decir, en otros indicadores, ¿verdad?, con otros objetivos. ¿Se puede decir que son compra basada en valor? Quizá no tanto. Son efectivamente compra de innovación, ¿no? Y es una forma de comprar la innovación planteada para que realmente la innovación que se adquiere, porque la necesidad ha cambiado, esté más vinculada efectivamente con la obtención de un resultado que con el mero pago. Pero la compra basada en valor como tal está desdibujada a día de hoy. Y de hecho, yo que he trabajado en muchísimos proyectos de compra e innovación y he ayudado a introducir pues, tecnologías y terapias en el mercado, sobre todo cuando son innovadoras o el alto impacto presupuestario, hemos tenido que trabajar con los mimbres que hay, ¿no? Y eso está a medio camino. Es una compra basada en valor, pero más conceptual que real. Ahora bien, ¿eso qué marca? Marca la tendencia. Lo que está claro es que estos proyectos de los que yo os hablo están marcando la tendencia hacia dónde se puede ir. Y eso, para que os hagáis una idea, está empezando a hacer ver que a lo mejor tratar a un paciente es en sí mismo ya un objeto de un contrato, es decir, un tratamiento concreto, un seguimiento, un abordaje, son cosas que se pueden empezar a plantear ya como realmente lo que tiene que poner en marcha el proceso de compra, ¿no? Y ahí yo creo que es donde realmente sí que se ha avanzado un poco más. A lo mejor luego ver los pliegos y bueno, no podrías decir que son como tal una compra basada en valor, pero en la orientación hacia cambiar el enfoque, lo que he dicho antes, a modificar la necesidad, yo creo que se está trabajando. Y algunos de estos proyectos pues están ahí, ¿no? Se conocen por todos, pero bueno, insisto, tenéis ahí ADEL, Ritmo Core, hay algunos más que ahora mismo no recuerdo, y sobre todo lo que tiene que ver con la compra de innovación, que es donde se está intentando avanzar por esa vía. Pero aún queda mucho porque si os habéis prestado atención a algunas partes concretas de la exposición, el problema fundamental que tiene el valor es la medición. Y ahí es donde siempre encontramos un freno. Es decir, avanzamos mucho en la fase en la que negociamos, o que ambas partes negocian, tanto administración como industria. Ambas partes saben que hay que cambiar el modelo, ambas partes tienen interés en fijar, digamos, un poco el valor a la hora de poner en marcha un procedimiento de compra, pero a la hora de medirlo y a la hora de seguirlo, de monitorizarlo, eso ya no resulta tan sencillo. Claro, aquí Virginia González nos escribe también en el chat y dice, en mi opinión, hasta que no se midan resultados en salud a todos los niveles, no solo el impacto directo, la compra basada en valor no será una realidad. Ejemplo, no se mira la efectividad de un fármaco que puede evitar, por ejemplo, otras patologías, ingresos hospitalarios, etcétera. Y desde mi punto de vista, la prevención también tiene mucho que ver en esto. Pues totalmente de acuerdo con lo que dice Virginia. Por supuesto que es así. Y de hecho, por eso os decía, hasta que, fijaros, se tiene que producir varios cambios, ¿no? Si retrocedemos un poco la explicación, los podemos recuperar para clasificarlos. El primero es el miedo al manejo de la información, si es que hay miedo a manejar la información. Entonces, tenemos que perder el miedo al manejo de la información. El dato está ahí.
Y el dato es el que nos va a hacer posible avanzar en muchos campos, también en este, de la compra basada en valor. Entonces, si no medimos, si nosotros no sabemos medir o no podemos medir, no cedemos o no llamamos a un experto, incluso a un tercero independiente, o sea, no tiene por qué medir el dato el proveedor. Es que a veces parece que la pelea está en el rifirrafe entre la administración y el proveedor a ver quién mide el dato, cómo lo mide. Oiga, pues busquemos una fórmula intermedia. Por eso hay que negociar. Encontremos una forma para que el dato pueda ser medido. ¿De acuerdo? Usted no sabe, yo no tengo los medios, pero yo los tengo, pero no sé. Pues da igual. Busquemos la fórmula intermedia. Llegamos a un acuerdo. Incluso, fijaros qué cosa tan sencilla podría ser que dentro de un procedimiento se sacara un lote separado para la medición. Llevamos a cabo un proceso de compra, ¿verdad? Basada en valor. Vale, pues dentro de lo que es el concepto propiamente dicho está el valor como adquisición principal y luego se saca un lote que tiene como finalidad precisamente monitorizar, seguir y medir el valor. ¿Para qué? Para que se pueda llevar a cabo el proceso, porque si no ese elemento es esencial. Entonces, aquí el problema que tenemos es que los datos están, pero no están disponibles. Entonces, si no hay información, es muy difícil medir, porque si al final, como decían en su mensaje Virginia, si al final resulta que una tecnología, una terapia, es capaz de tener un efecto, un coste de oportunidad, de un impacto directo en la cadena de valor, porque lo que estamos hablando, me quita forfait, me quita 2 días de hospitalización. Eso vale dinero. Ese es un valor cuantificable. A lo mejor ese es un valor que sí podemos establecer, porque los gastos hoteleros de un hospital se conocen, son relativamente fáciles de saber. Pero hay otros muchos que son mucho más difíciles de obtener. ¿Cómo se van a obtener? Pues en el momento que trabajemos con la información. Entonces, cambio de mentalidad, perder el miedo a la información, perder el miedo al manejo del dato, ¿verdad? Hay que avanzar en ese sentido, ¿no? Sonia Icar nos dice, ¿y el dato previo? Pues, Sonia, no sabría contestarte porque no entiendo muy bien la pregunta. Perdona, sí, Sí. soy yo. Hola, Sonia. No, que me parece una fantástica idea lo que propones de por qué no contemplar en un lote precisamente la medición del dato. Lo que pasa Claro. es que muchas veces para hablar de compra de valor tienes que saber un poco cuál era la situación anterior para saber qué resultados has obtenido. Entonces, yo me refería al dato previo cuando no hay recursos por parte de la administración o de las instituciones públicas para recopilar ese dato. ¿Qué pasa en eso? Porque yo creo que es el gran reto. O sea, totalmente. Y ahora entiendo perfectamente tu pregunta. Es decir, al final, el valor, como casi todo en la vida, cuando se mide por paralaje. Es decir, yo mido este valor en referencia al otro. Si a mí me das una magnitud 3.000, ¿3.000 qué? Pues 3.000 horas. ¿Pero eso para qué es? Pues no lo sé. Pero ahora me dices a continuación, mi proceso 2.000. Ah, y hago un paralaje. Digo, pues este necesita 3.000 horas y este 2.000. ¿No? O en euros, me da igual. Claro, si no tenemos el dato de partida, si no tenemos el dato referencial sobre el cual voy a hacer la medición, es muy difícil ni siquiera ponerse a hablar, porque tú le vas a decir a lo mejor, llevas ¿qué te digo yo? Una propuesta de valor y dices, pues, mi propuesta te aseguro, te garantiza este resultado. Pero este resultado, ¿con qué lo mido? ¿Con qué lo comparo? Si no tengo uno previo, es muy difícil. Bueno, es que ahí hay que hacer muchas cosas, pero hay que trabajar con imaginación y con los recursos que hay, y hay muchos recursos. Por ejemplo, ¿se pueden poner en marcha en la administración concursos de proyecto para hacer medición de valor? Por supuesto. Hágase un concurso de proyectos para hacer mediciones de valor a tiempo real de esto, esto, esto y esto, antes de llevar a cabo un proceso de compra en valor. Porque esa información, ¿para qué va a servir? Va a servir para determinar qué es lo que se necesita. A eso es a lo que me refería cuando decía que la compra debe ser estratégica. Y a eso es a lo que me refería cuando yo decía que no hay sistemas de gestión del conocimiento a nivel hospitalario. Porque si a nivel hospitalario hay un sistema de gestión del conocimiento, todo eso de lo que estamos hablando ya estaría superado. Porque ese trabajo ya se habría hecho. Y ya sabríamos exactamente de qué punto partimos. Diríamos, aquí tenemos este problema, aquí tenemos este problema, aquí tenemos este problema. Vale, ¿cuáles son los datos? Estos son los datos aquí, estos son los datos aquí, estos son los datos aquí. Bueno, pues ahora cuando viene alguien y me promete valor añadido, me promete valor agregado, tengo el dato referencial. Entonces lo puedo comparar y decir, pues mira, es una buena propuesta, ¿o no? Pero es un camino que efectivamente está por andar. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o alguna otra consideración? Hola David, buenos días. Hola a Buenos todos y a días. todas, soy Luis. Hola.
A ver, es que más que una pregunta es una consideración, porque muchas veces hablamos de la diferencia entre el value-based healthcare y la compra basada en valor, y a medida que voy escuchando, que voy leyendo, encuentro mayor relación entre una y otra, ¿no? Sí. Yo de lo que partía es de que la compra basada en valor es una parte de la atención sanitaria basada en valor, y que por lo tanto no es posible hacer atención sanitaria en valor si no haces compra basada en valor. Y Y la viceversa. atención sanitaria en valor, más allá de la compra, pues también implica a los procesos, al propio concepto de efectividad. Pero claro, para implementar la gestión sanitaria en valor, no acabo de estar de acuerdo esto de que no se tenga en cuenta el coste, porque uno de los pilares es medir los resultados y los costes por paciente. Y además se habla de paquetes de pago por paquetes integrales de atención. Y a la vez la compra basada en valor no puede obviar el proceso. O sea, ahora mismo cualquier solución que le puedas proponer a un hospital tiene que partir también de un análisis previo de cómo afecta esa solución a los determinados procesos. Entonces, es que cada vez le acabo encontrando más similitud a una con la otra, y no sé si tengo algún concepto que pueda estar confundido. Pues mira, no lo tienes. Lo que ocurre es que quizá a lo mejor, no sé si en mi explicación se ha entendido así, pero hay que tener en cuenta que la compra basada en valor, como he intentado explicar, viene del hecho de que en la sencilla ecuación de la que parte Porter está el coste. Es decir, la compra basada en valor no es diferente de la atención sanitaria basada en valor, es una parte de la atención sanitaria basada en valor. Por tanto, ¿cuál es su relación? Directa. Si eliminas una, eliminas la otra. Es decir, van de la mano. Es decir, al final, lo que hay como una, digamos, el camino se bifurca, pero conduce al mismo lugar. ¿De acuerdo? No hay una separación radical, no hay una dicotomía. No, una cosa es la compra basada en valor y otra cosa es la atención sanitaria basada en valor, en absoluto. Lo que ocurre es que la atención sanitaria basada en valor está enfocada o apunta exclusivamente hacia el paciente. Ahora bien, ¿se puede llevar a término atención sanitaria basada en valor sin contar con la compra basada en valor? No, porque ya he dicho que la cadena de valor hospitalaria es el proceso transformador que obtiene el valor para el paciente. Si eso no funciona, de poco me sirve estar dándole vueltas a la atención sanitaria basada en valor. Ahora bien, la compra basada en valor apunta hacia otro objetivo adicional. ¿Cuál es? La propia organización. Pero esto no es porteriano, esto es mío. Porter no dice eso. ¿Y por qué no lo dice? Os lo he explicado, porque Porter vive en Estados Unidos y el modelo sanitario español no tiene nada que ver con el americano. Entonces, cuando ves los intentos de traer, digamos, la idea tal cual y encajarla aquí, es como los juegos de los niños pequeños que tienen un triángulo, un cuadrado y un círculo. Es como intentar meter el triángulo en el cuadrado. No te cabe. Porque aquí hay otros elementos diferentes. Y de hecho, esa unidad conceptual de Porter, que cuando la analizas la entiendes, te das cuenta que desaparece en el momento en que intentas traerla aquí por una sencilla razón, porque aunque el objetivo es compartido, aunque el objetivo de darle valor al paciente es exactamente igual de realizable aquí que allí, la forma en la que se hace es diferente. Porque el paciente interactúa aquí con la organización sanitaria de un modo radicalmente diferente a como se hace en Estados Unidos, a como se hace en el modelo porteriano. Entonces, ¿quiere eso decir que no sirva? No. Lo que quiero decir es, hay que traducirlo, por decirlo de alguna forma. Hay que adaptarlo. Y entonces, en esa adaptación descubres que la compra basada en valor original, la porteriana, necesita además, en nuestro caso en el español, tener en cuenta algunos detalles, como que hay contabilidad presupuestaria, como que no tenemos contabilidad analítica hospitalaria, como que el presupuesto nuestro es ciego. Aquí no se paga ni por bundle payments, ni se paga por capitativos, ni se paga por GRD. No se paga así, se paga de otra forma. Además, la relación entre el pagador y el prestador es diferente. Entonces, como nuestro modelo es totalmente distinto en todo eso, que es lo que trataba un poco de explicaros, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es, además de todo lo que ya sabemos, de todo lo que tú has hablado, hay que decir, bien, pero es que nuestro problema realmente ¿cuál es? En nuestro modelo, la sostenibilidad. La sostenibilidad no aparece por ninguna parte en el modelo porteriano. Él no habla de eso. Él habla de competitividad. Entonces, tenemos que tachar competitividad y cambiarlo por sostenibilidad. Que es a lo que vamos, porque si no nuestro modelo a largo plazo no se va a poder mantener. Ese cambio,
que parece menor, no lo es. Luis, conlleva una serie de rectificaciones, de modificaciones, pero como pasa todo en la vida, no hay una máxima que sea aplicable a todos los supuestos prácticos reales. Lo que tienes que hacer es incorporar ese conocimiento en tu modelo sanitario. Entonces descubrirás lo que te acabo de decir hace un momento. Me voy a iChun y digo, a ver, voy a utilizar un PROM, un PREM. De acuerdo, perfecto. Eso es doctrinalmente, académicamente hablando, correcto, pero a la hora de la verdad resulta que a lo mejor en el hospital, ¿qué te digo yo? En Belviche o en Cruces o en Virgen de la Macarena, ¿qué me encuentro? Con que tienen un problema muy concreto de saturación de un canal concreto. Y ahí lo que mejor necesitamos también es aportar valor, ¿para qué? Para liderar a los profesionales de trabajo. Y a lo mejor lo que necesito es realmente garantizar la sostenibilidad del proceso. ¿Cómo? Pues si soy capaz de generar costes de oportunidad para esa organización sanitaria, le estoy indirectamente aportando valor a otros pacientes. Porque no olvidemos una cosa, en nuestro sistema sanitario, cada euro de más que gastamos en un procedimiento asistencial, se lo detraemos a otro. El dinero no es infinito. Entonces, el mensaje que yo os lanzo no es, no, una cosa es la atención sanitaria basada en valor y otras no, son la misma, pero actúan de forma distinta. Y en el caso nuestro, además, la compra basada en valor tiene peculiaridades, que si no las tenemos en cuenta, no avanzaremos. No sé si he podido contestar a tu pregunta. Sí, gracias. Gracias, David. Gracias a ti por la pregunta. Virginia dice, es cierto que... perdón, aquí arriba es que se empiezan a acumular. ¿Quién es? Salud Rivero. Dice, bueno, felicitaros a todos por el webinar, el análisis que se ha hecho del contexto económico me ha parecido muy oportuna. Aquí hay unas cuestiones que se han planteado que no estoy de acuerdo. Eso es fantástico, ¿no? Si estamos todos de acuerdo, nos aburrimos. En los modelos tradicionales de compra que aplicamos actualmente no pensamos solo en el coste. No, yo no he dicho eso, ¿eh? Yo he dicho que no tenéis herramientas para ir más allá. No he dicho que simplemente vosotros en vuestra cabeza tengáis el coste. Lo que pasa es que es verdad que es un poco, digamos, el ámbito en el que normalmente se trabaja. Establecemos criterios de calidad que nos permiten conseguir la mejor relación calidad-precio, que es lo que exige la ley actual. Tampoco estoy de acuerdo en la falta de implicación de los profesionales sanitarios en procedimientos de compra tradicionales e innovadores. Bueno, evidentemente, salud, aquí hay, como es natural, muchas posiciones distintas. Te vas a encontrar con clínicos que son muy colaborativos y que quieren trabajar mucho en buscar nuevas formas para adquirir, y hay otros que son más pasivos o más reactivos. Ten en cuenta que, lógicamente, cada perfil profesional, lógicamente, cada persona es distinta. Pero yo no he lanzado una crítica al modelo de compra diciendo la culpa de lo que ocurre es del modelo de compra. No. Lo que he tratado de definir es que el modelo de compra se basa sobre unos presupuestos que ya nos están dando, que es una cosa diferente. Entonces yo creo que efectivamente vosotros hacéis un grandísimo esfuerzo para trabajar con lo que tenéis. Y efectivamente, ¿qué dice la ley? Artículo 145. La adjudicación se realizará en base a una multiplicidad de criterios de adjudicación basados sobre la relación calidad-precio. La relación calidad-precio guarda, valga la redundancia, cierta relación con el valor añadido, pero no son lo mismo. No son lo mismo. Entonces, tú puedes introducir muchos elementos cualitativos. Elementos cualitativos que vamos a lo mismo. Llega un momento en que son muy difíciles de medir. Un elemento cualitativo basado en un juicio de valor, bueno, se puede medir siempre y cuando el juicio de valor sea correcto. Ya sabes los problemas que conlleva luego eso. La interpretación de esa apreciación subjetiva, que puede ser motivo de recurso, que puede ser más o menos discrecional técnica o no, etcétera, etcétera. El valor no alude a eso. El valor alude a cómo aumenta de alguna forma la capacidad de generación de valor de la máquina, del todo. Entonces, en la compra se utilizan otros conceptos distintos. En la compra tradicional, en la compra actual, se utilizan unos conceptos diferentes de los que se debería utilizar en la compra basada en valor. Por eso lo que trato de decir no es que este modelo se esté haciendo mal, simplemente es que la compra basada en valor es una cosa y la compra basada en la mejor relación calidad-precio es otra. ¿Que hay similitudes? Evidentemente, porque vosotros intentáis ir a lo mejor y por supuesto vos buscáis decididamente el mayor valor añadido a través de esas herramientas, a través de los criterios de adjudicación que conocemos, a través de la mejor relación calidad-precio. Por lo tanto, como decía antes, no es que haya tampoco una bifurcación, no es que haya una separación radical, es simplemente que la compra basada en valor pone en cuestión determinados paradigmas y va a obligar al modelo a hacer algunos cambios, ¿vale? Y esos cambios no son fáciles, porque, por ejemplo, los criterios de adjudicación que tendríamos que utilizar para la adquisición de valor no estamos acostumbrados a ellos, son otros, son diferentes. Y en muchos casos van a ser, en su inmensa mayoría, criterios de adjudicación objetivos.
Es decir, no se van a evaluar mediante juicio de valor. No va a ser la apreciación de un clínico, va a ser la apreciación de una máquina. Muchas veces el valor va a ser la capacidad en una larga serie de información de obtener un resultado concreto que va a tener un impacto presupuestario y va a tener un impacto real en la percepción y en la calidad de la asistencial que se ha proporcionado. Entonces, ahí es donde yo veo que hay que trabajar un poco más, ¿vale? Pero, por favor, no quisiera que entendieras que no lo hacéis bien, porque yo trabajo todos los días con vosotros y sé que lo hacéis todo lo mejor que podéis, muchas veces con muchas limitaciones. Mira, yo quería comentarte que, bueno, realmente lo que yo he querido expresar ahí, que efectivamente, bueno, tenemos que trabajar hacia unos modelos de compra más innovadores y Sí. donde, bueno, lo que persigamos sea conseguir el mayor valor, ¿no? Pero Correcto. es cierto, por lo menos desde mi punto de vista, que hay determinadas áreas de determinados productos en los que es difícil seguir ese modelo tal como tú lo has planteado ahí en un itinerario, que también me ha parecido muy acertado. Ese itinerario no lo podemos aplicar a todas las compras que hacemos en las organizaciones sanitarias. No, que va, que va. Entonces, yo lo que quiero comentarte, verás, que siempre perseguimos conseguir el mayor valor. Quizá bueno, en los expedientes tradicionales, no, pues de la manera en la que venimos haciéndolo de siempre. Sí. Pero que introducir la compra basada en valor en todas las áreas, yo creo que aunque tuviéramos un regimiento de personas expertas en contratación, no sería eficiente. Tenemos que centrarnos para realizar la compra basada en valor, tal como se está definiendo aquí y se define en otros foros, en áreas concretas donde, bueno, pues donde realmente sí se consiga esa eficiencia y esa eficiencia en grado superlativo, ¿no? También decirte, pues yo creo que los profesionales sanitarios muchas veces nos han pedido a los gestores de contratación, oye, vamos a hacer expedientes de otra manera, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos también ven que hay fórmulas para conseguir ese mayor valor de una manera más potente del modelo tradicional. Entonces sí, hombre, me parece importante que se le reconozca su iniciativa, por lo menos en Andalucía sí hay muchos profesionales sanitarios que tienen mucho interés en conseguir siempre el mayor valor. Perfecto. Pues te agradezco mucho la intervención, Salud, porque has traído una cosa que me parece importante y que además no hemos hablado. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, la compra basada en valor no es algo trasladable a todos y cada uno de los procesos de compra. No sería eficiente, de hecho, porque tú lo has dicho. ¿Cuánta gente haría falta? ¿Para qué? Hay procesos de compra recurrentes donde lo que hay que hacer es agregar demanda para conseguir un precio más bajo. Es decir, es que hay muchos modelos de compra distintos en función de lo que se está comprando. La cuestión es que hay determinados ámbitos en los que a lo mejor esa adquisición sí que tiene un impacto directo en el valor. Y entonces ahí donde sí que a lo mejor hay que preocuparse, ¿verdad?, por hacer otro modelo diferente de compra. Pero comprar commodity a través de un proceso de compra basada en valor es absurdo. Porque ¿qué sentido tiene? Es decir, aparte, cuando vosotros, los profesionales, tanto a nivel asistencial como la gestión, conocéis perfectísimamente el mercado, ¿qué vamos a buscar? ¿Qué vamos a encontrar? Ahora de repente vamos a comprar guantes de nitrilo con un procedimiento de compra basada en valor. No tiene sentido. Eso no conduce a ninguna parte, ¿verdad? Entonces, la compra basada en valor tiene su aplicación en aquellos elementos que de verdad impactan mucho. Y yo diría que la compra basada en valor en los próximos años se va a centrar sobre todo en lo que son las tecnologías y las terapias de alto impacto presupuestario. Es decir, aquellos elementos, ya sabéis la regla del 80-20, ¿verdad? Muchas veces que utilizamos. Aquellos elementos que al final consumen una gran parte del presupuesto y que están muy bien focalizados, muy bien identificados. Y que además, si os acordáis cuando hemos hablado al principio de cómo ha crecido el gasto capitativo, el gasto sanitario capitativo, cuando hacemos una desagregación de ese gasto capitativo, encontramos que hay un elemento muy importante sobre el que siempre hemos hablado, que es el que tiene que ver con el factor demográfico, es decir, con todo lo que tiene que ver con las condiciones del paciente. El aumento del envejecimiento, el aumento de la cronicidad, la polimorbilidad o la polipatología, etcétera, etcétera. Pero luego hay otros elementos, porque ese por sí solo no explica el crecimiento del gasto. Si tú lo analizas, dices, bien, pero ¿realmente el impacto demográfico es tan fuerte como para que el coste capitativo haya crecido tanto? No.
Eso quiere decir que hay otros elementos, otras variables. Esas otras variables son fundamentalmente dos. Una es el factor tecnológico. La propia Organización Mundial de la Salud e incluso la OCDE han emitido informes sobre esto y básicamente vienen a coincidir en que el incremento del gasto sanitario anual solamente por la tecnología, por el impacto de la tecnología, se puede establecer en un 1%. O dicho de otro modo, cada año que pasa, si incrementa el gasto sanitario de forma global un 5, un 6%, una parte, ese 1%, una parte, es exclusivamente achacable al factor tecnológico. Por lo tanto, la tecnología va a tener mucha importancia en el futuro porque las terapias y las nuevas tecnologías cada vez tienen un impacto presupuestario mayor. Y aquí es donde la compra basada en valor, yo creo que tiene un hueco. ¿Por qué? Porque si no analizamos esa compra desde el punto de vista de una ratio coste-eficacia incremental, cada euro de más que invierto en esa tecnología ¿impacta positivamente en la organización? ¿Sí o no? La decisión no se va a poder tomar. Entonces es muy difícil para los gestores sanitarios tomar esas decisiones porque al final a veces deslumbran los adelantos, ¿verdad? Las innovaciones. Pero la realidad, ¿cuál tiene que ser? ¿Vale? Pero esto en términos económicos, ¿cómo se guisa? De acuerdo, con respecto, como decía la compañera anteriormente, con respecto al dato previo, con respecto al procedimiento que ahora tengo, si cambio este proceso por el que tú me dices, que sé que es más caro, ¿qué obtengo a cambio? Ahí hay que medir valor. Ahí hay que medir valor porque si no, esa decisión es muy difícil de tomar, dificilísima de tomar. Ya sabéis que hay un ámbito de decisión de criterio, de decisiones que se llama la análisis de decisión multicriterio, que de hecho tiene un concepto, ¿verdad? Que es el umbral de defeasibilidad, el umbral. Tiene que haber un momento en el que yo diga, jolín, es que no puedo pagar más por esto, aunque sea mejor, porque le traigo recursos a otra cosa. Tiene que haber un equilibrio entre ese incremento del impacto presupuestario y lo que realmente aporta esa nueva tecnología. Si ese equilibrio yo no lo encuentro, no puedo tomar la decisión porque puede ser perjudicial para otros. No es una decisión equitativa. Y eso a día de hoy es muy difícil saberlo porque no se mide el valor. Entonces, eso es a lo que yo me refería. Y por último, por supuesto, estoy de acuerdo contigo que profesionales, muchos además los conozco personalmente y son buenos amigos, profesionales clínicos, médicos, farmacéuticos, que están totalmente volcados con esto, porque saben que el sistema necesita esto. Pero también te tengo que decir que mi experiencia me demuestra que no son todos. Y lo ideal sería que a nivel global, a nivel general, pues la parte clínica entendiera que la preocupación por el coste también es importante. La preocupación por la obtención del valor al menor coste posible es importante. Simplemente quería hacer eso. Pero bueno, muchas gracias. Ya te digo, salud por tu intervención. Bueno, ya estoy por aquí un poco dándonos las gracias. Me imagino que estaréis cansados. Son ya las 2 y 12 minutos. Os agradezco muchísimo, la verdad, la asistencia, la atención, la participación. Vuestras preguntas han sido muy, muy interesantes. Yo creo que han ayudado a que todos tengamos una mejor idea de lo que se trataba de trasladar. Y tener presente que estamos iniciando un camino. Esta webinar tenía como objetivo pues, desmitificar ciertas cosas, aclarar el concepto, abriros un poco la mente para que os deis cuenta de que estamos delante de algo, yo creo que muy atractivo, muy bonito, porque implica, desde luego, pensar de otra forma y trabajar de otra forma, y que eso nos puede ayudar, desde luego, a encontrar, ¿no? Que nuestro sistema siga siendo lo que es, porque en el fondo lo que me gustaría que quedara claro es que para mí la compra basada en valor es una oportunidad, una herramienta para seguir teniendo el modelo que tenemos, que creo que es algo que no podemos perder, porque no puede haber, de hecho, no puede existir, ¿no? Un Estado moderno, no puede haber una sociedad moderna si no tenemos garantizada una prestación sanitaria como la que tenemos. Bueno, pues sin más, y ya dejándoos libres para que podáis seguir con vuestra actividad o para comer, que ya es la hora, os mando a todos un abrazo, os doy las gracias por vuestra atención, por la participación y espero que podamos coincidir pronto. Un saludo a todos. Buenas tardes.